Efectivamente, nosotros hemos estado un tanto preocupados desde hace muchísimos años atrás, ¿no? Y que tiene conocimiento pleno la gente del Ministerio de Obras Públicas, más conocido, lo relacionamos rápido así, porque permanentemente están cambiando de nombre, pero no cambia la metodología de trabajo o de resultados. En todo caso, el tráfico vehicular en horas pico es bastante grave y fuerte a nivel de el transporte. ¿Y qué decir del transporte público? Porque en ellos se movilizan los estudiantes de diferentes tipos de establecimientos educativos. Hablemos de los niños que van a los jardines, infantes, escuelas, colegios y también los jóvenes que van a las universidades. ¿Y qué decir de las personas que laboran en diferentes sectores de la ciudad que tienen que cruzar de extremo a extremo, ¿no? Entonces, el requerimiento de los habitantes de la zona ha sido precisamente la ampliación o la construcción de una nueva vía, pero bajo conceptos y criterios eminentemente de coordinación, justos, equitativos, porque recordará usted, Carla, de que alguna vez el ministro Marcelo Cabrera ya tenía la posibilidad él incluso de suscribir el contrato para la ejecución de los trabajos, pero lastimosamente no sé qué se le ocurrió al señor, cambió de decisión a pretexto de que tenían que actualizar el catastro. Si bien es cierto, ese tiempo el alcalde Pedro Palacios efectivamente se comprometió a actualizar el catastro, pero no sé si lo habría hecho, tenía una posibilidad de responder con justicia a los reclamos de los ciudadanos, porque no era posible de que pasando el río a unos ciudadanos se les pagaba 70, 100, 200, hasta $400 del metro cuadrado, y a los otros, solamente al otro lado del río, le pagaban 50 centavos. Entonces, esas inequidades hizo que la gente protestara, reclamara, pero que en definitiva todos estuvimos conscientes de que esa obra... La necesidad sigue estando, ¿no? Y bueno, pues, licenciada, a ver, vamos a ir analizando puntualmente, en este caso, lo que está proponiendo la Prefectura de La Soya actualmente, que es este proyecto que tiene aproximadamente una inversión, tendría, de 5.9 millones de dólares, eso para iniciar, con un plazo de ejecución, según lo que han mencionado, de 8 meses, una vez ya adjudicado. Una longitud de intervención de 15 kilómetros de la carretera, y pues la empresa ejecutora, en este caso sería la empresa pública provincial Asfaltar EP, y también tiene varios componentes que son los principales de la obra, los que vamos a estar ahondando. Por ejemplo, propone la rehabilitación vial y asfalto, la recuperación integral de la capa de rodadura en el tramo establecido para optimizar el flujo vehicular. También propone esta construcción de un nuevo distribuidor, es decir, un redondel que se va a construir en la zona de Tarqui para organizar y reorganizar la circulación, lo que dicen de manera segura. Un sistema de telepeaje, la implementación de la tecnología de peaje dinámico o llamado también telepeaje para agilizar el paso de los vehículos, señalización y pantallas electrónicas y una infraestructura alternativa, la adecuación quizá también incluso de una ciclovía a lo largo de la ruta es lo que propone, ¿no? Para distribuir el tráfico, que es de cerca de 22,000 vehículos que circulan por allí diariamente. Eso es lo que contempla a breves rasgos de esta propuesta de la Prefectura. Vamos empezando por ahí. ¿Qué le ve usted de viable a lo que ha propuesto? Podríamos decir con certeza y categóricamente de que todo trabajo que realice en beneficio de los ciudadanos siempre será fundamental e importante, ¿no? Pero aquí la preocupación y la duda que nos genera era precisamente en varios sectores, y mucho más como presidente de la Junta Parroquial en ese entonces habíamos adquirido un predio en la entrada Tarqui dedicada a la feria artesanal. No estamos en contra de que se pueda tomar parte de ese terreno que es propio de los ciudadanos del área rural para la implementación de este equipamiento vial que está proponiendo la Prefectura. La inquietud nuestra ha sido siempre de que, a ver, ¿qué tan coordinados serían esos trabajos con lo que está proponiendo la Prefectura y el Ministerio de Obras Públicas? ¿Por qué? Porque los ciudadanos y los que utilizan esos terrenos, y nosotros como ciudadanos de la parroquia, que somos parte y dueños de esos terrenos, siempre decimos, nos van a terminar afectando, retaseando. Viene el ministerio, a lo mejor diga, no vale, o sí vale, vamos a hacer de nuevo otra obra. Entonces, esa es una de las grandes inquietudes que hemos trasladado al señor prefecto para que lo considere, pero él ha sido bastante categórico y ha dicho, no, yo estoy haciendo en la vía que es de mi competencia, que está dentro de la jurisdicción rural, pero no estaría por demás. Y creo que ustedes muy gentilmente nos han ayudado también a esclarecer algunos conceptos, entrevistándole
preguntándole a los involucrados, a los técnicos, creo que es el ingeniero Paolo Carpio, que dio a conocer su punto de vista. Y claro, aquí ya se aflora los conceptos mucho más rápidos y sueltos que dicen, bueno, hay interés político o interés Muchos han dicho social. que es incluso una propuesta de campaña más que un Podría proyecto parecerse efectivo. así si es que no hay una adecuada coordinación. Yo creo que como ciudadanos, y usted está consciente de que invertir $5.900.000 es bastante dinero, y por lo tanto esos dineros son de todos los azuayos, ¿no? Y debería haber una coordinación para evitar duplicidad de intervención o duplicidad de esfuerzos. Y además, si es que la prefectura tiene ese diseño, pues lo único que tendría que hacer nada más que presentar mediante un escrito al ministerio para que ellos avalen, revisen, observen, hagan algún tipo de reclamos, pero a tiempo. Y la preocupación nuestra, como usted ve ahí, es un terreno que utilizan las productoras de la zona, que habíamos conseguido con mucho esfuerzo durante muchísimos años de atrás, para que sea destinado un área de comercio de las productoras que con su creatividad vienen generando alguna actividad comercial y mejorar sus ingresos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay una actitud medio curiosa de parte de los conductores. Por ejemplo, los conductores que tienen vehículos del centro parroquial, cuando a veces decimos vamos por la vía Tarquituri que está más traficado, no quieren venir. Ellos dicen que es una vía bastante estrecha, es una vía con demasiadas curvas y además ellos dicen que se demoran entre 5 o 6 minutos más que viniendo por la Panamericana. A veces nosotros decimos para irnos al sector del Hospital del Seguro, al Hospital Regional, utilicemos la vía Tarquituri, pero los que trabajan todos los días dicen, no, más bien vamos por la Panamericana, prefieren sumarse al tráfico vehicular intenso que darse la vuelta, porque ellos dicen, obviamente la vía está en buenas condiciones, me garantiza mejores condiciones de rodaje. En ese sentido, yo creo que la prefectura tendría que tomar algunos correctivos, porque más allá de los datos que ellos proporcionan, yo creo que son mucho más los vehículos que deben utilizar, pero que no hacen. Por ejemplo, utilizan la vía Tarquituri hasta la zona de Huillanchapa. De Huillanchapa prácticamente descienden hacia una comunidad del valle que es Gualalcay para salir. Ahora que ya usted ve que está de la vía del Verde, Gualalcay, prácticamente asfaltada y que sale acá al redondel del Seguro Social. Entonces, no creo que funcione en ese sentido. En ese aspecto, los buceros también nos han indicado de que la vía es bastante angosta, que necesitan un poco más de ensanchamiento. La gente incluso en su momento había estado completamente de acuerdo de que se ensanche, pero poco a poco, al ver de que no existe respuesta y no hay una planificación a largo plazo, más bien empieza a poner sus comercios, sus actividades comerciales junto allí a la vía. Entonces ya se vuelve después bastante complejo cuando uno quiere utilizar. De que se puede utilizar o realizar una ciclovía, pero debería ser al margen de la vía, fuera de la vía, porque este rato la vía... Porque si no, estaremos en el mismo problema. Indudablemente, porque la vía este rato tiene un promedio entre 10 a 11 metros de ancho, en ciertos tramos, por ejemplo, de la entrada a Tarqui hasta el puente del río Tarqui, ahí de 9 metros de ancho. También le hemos hecho algunas observaciones para que se pueda construir otros pasos por detrás de las barandas del puente, con el propósito de que se mejore la viabilidad. Indudablemente que los ciclistas de la ciudad de Cuenca utilizan esa vía para hacer ciclismo, tanto de ida como de vuelta, que nos parece genial, fundamental y sobre todo importante, pero en esas condiciones, y si es que vamos a proponer que el alto tráfico que circula por la Panamericana Sur sea dividido por la vía Tarquituri, pues tendríamos que tomar muchas previsiones, ¿no? Licenciado, a ver, entonces vamos analizando ya y yéndonos a la parte del realismo que tiene esta propuesta, este proyecto. Iniciemos por lo que usted ya había tocado en cuanto al presupuesto que va a tener este costo de 5.9 millones de dólares y también su experiencia ya como en la prefectura, ¿no? En el gobierno provincial. Y esto también se suma a la sostenibilidad que tenga que tener esto, con todas las propuestas que están poniendo del telepeaje, etcétera. ¿Qué tan realista esto es con el presupuesto que tiene la prefectura, que muchas veces lo ha dicho que es bastante limitado y se ha justificado para no poder cumplir con ciertas propuestas que se ha tenido? Esperamos sobre todo que los valores que le permitan tener una gestión sustentable y sostenible en el tiempo no esté sujeto quizá de pronto a un incremento de los peajes, ¿no? Que indudablemente la prefectura tiene que recuperar. Y nosotros, claro, obviamente son una intervención vial, los trabajos viales para las dos parroquias, las directamente beneficiarios, como son Tarquituri, de 5 millones es bastante, ¿no?
pero al mismo tiempo también nosotros a veces nos preguntamos, hay cosas y obras pendientes prioritarias que deberían acometer, ¿no? Sin embargo, no se le ha hecho. Por ejemplo, yo tengo aquí un documento. Se ha suscrito un convenio en la administración anterior del prefecto Lloret para intervenir algunas vías con doble tratamiento superficial bituminoso en la parroquia, pero ya vamos por 3 años que está en el olvido. Más bien terminan dando de baja esos proyectos para ejecutar otras obras. Entonces, la preocupación mía que le quiero plantear, y además ando buscando un espacio para conversar con el señor prefecto, y oiga, realmente es imposible localizar para poder expresar nuestras preocupaciones. Prefieren dar de baja unos convenios que seguramente tuvieron los recursos. Digo seguramente porque ahora al momento de ejecutar parece que ya no lo tiene, y usted sabe muy bien que la ley dice que para ejecutar un proyecto tiene que tener los recursos disponibles y ahí suscribir los convenios. Sin embargo, prefieren dejar algunos proyectos de lado y hacer esta vía que lo han considerado pertinente, y claro, ahí ya pues para quienes piensan un poco medio mal, como se dice, ya hacen una serie de conjeturas indicando de que hay otros intereses por trabajar esa vía. Entonces, un valor bastante interesante que propicia a tener una vía en mejores condiciones, es decir, dotar de tecnología, como ha dicho el señor prefecto, mejorar las paradas, mejorar los bordillos, poner la señalización horizontal y vertical, que este rato está completamente destruido. Pero eso también pasa, Carla, porque hay un descuido de las autoridades competentes, es decir, nosotros también, como habitantes del centro parroquial, veníamos reclamando. La prefectura decíamos que mantiene la vía Tarquituri, las cunetas sucias, las cunetas llenas de sedimento. Por eso es de que la vía empieza a deteriorar con mayor facilidad, ¿no? Pero ya obedece a otras circunstancias que esperamos, sobre todo, que al ser un proyecto que pretende ser ejecutado por la empresa Asfaltar, por ser una empresa pública, a veces no hay muchos trámites burocráticos que realizar, solamente es una disposición, pero también la empresa Asfaltar va a necesitar recursos para fondear y sobre todo poder dotar de material y realizar los trabajos que está previsto, porque ya conocedor del tema de la prefectura, en los años anteriores nos hemos dado cuenta de que a veces la prefectura hace los trabajos, pero resulta que la misma prefectura tiene deudas pendientes o valores pendientes que pagar, ¿no? Entonces, eso hace también de que el trabajo no avance en tiempo establecido. Sin lugar a dudas nos dicen que son 8 meses, pero 8 meses seguramente ya llegará un año, ténganlo por seguro, para que sea una vía expedita. Y además también se anuncia que habrá temporadas invernales bastante fuertes, también tienen que analizar ese aspecto, que no permiten realizar trabajos como quisiera de manera fluida en el tiempo. Y algunos trabajos también que tiene que construir con los muros de gaviones en la zona del verde para evitar la destrucción y la rotura de la capa de rodadura de las vías. Tocó también usted, licenciado, un tema importante que es acerca, en este caso, que tendrían que darse paso a varias indemnizaciones a los productores que estarían por allí, por la zona. ¿Se conoce quizá cuántas personas de productores estarían siendo afectados o no? ¿Y qué tan posible también es que se acceda por un valor justo a ceder parte de sus tierras para que se pueda llevar a cabo este proyecto? Lo que nos ha indicado en un diálogo que lo llamaron ellos socialización, porque estuvo presente en Tarqui el señor prefecto, nos indicaron de que nada más que la Junta Parroquial aceptaba ceder el terreno que sea necesario a cambio de que se haga algunas adecuaciones, o sea, no quedó ni siquiera definido. Las adecuaciones que pueden ser a lo mejor colocadas el fresado del mismo asfalto antiguo, o de pronto puede ser un adesentamiento a nivel de lastre, pero las productoras querían un poco más, es decir, que les ayude con la construcción de la infraestructura, con el asfaltado de los accesos o de la plataforma donde ellos vienen comercializando sus productos, porque este rato es a nivel del lastre durante la lluvia, durante el sol, el polvo, el viento, afecta a la calidad y sobre todo los productos que ellos comercializan, ¿no? Entonces, pero de haber así una compensación efectiva, es decir, yo me tomo una parte de este terreno, pero a cambio de esto doy, no ha habido. Solamente dice vamos a ayudar con el adesentamiento y eso no ha sido posible. Alrededor de 40 productoras este rato están al momento realizando sus actividades comerciales de manera directa, otros lo hacen de manera indirecta. Y recordará usted, el propósito que se tiene del sector rural con las productoras es precisamente que en las parroquias rurales se vaya
poco a poco potenciando los espacios de comercialización, porque usted sabe, venir acá a la Feria Libre, a los mercados de la ciudad, es un problema de un conflicto que se genera entre comerciantes, y además también nosotros decimos, ¿por qué no pueden nuestros productos, nuestras productoras vender en nuestra propia parroquia? Así fomentamos el turismo, así ayudamos a descongestionar el tráfico, así le tenemos a los ciudadanos también mucho más activos haciendo actividad turística, conociendo la parroquia y esos objetivos. Entonces, esa es la preocupación que nosotros, y que hablo yo con propiedad porque me tocó a mí gestionar, luchar, hacer un esfuerzo para conseguir un terreno, para dotar para ese tipo de actividades y que no tengamos un poco más de apoyo de la prefectura, sabiendo que tienen ellos la competencia en materia de producción, sí nos deja un tanto que pensar y esperamos que la prefectura al menos haga un acto de reflexión y pueda decir, a ver, venimos para ayudar y ser parte de la solución, porque ceder un espacio del terreno para un propósito de él también es entregar el esfuerzo y el sacrificio de las productoras. También, pues, las cifras que se manejan, ¿no? Que según estarían 22.000 vehículos los que transitan diariamente. Con esta ampliación, ¿qué tanto se puede eso agilizar? ¿Qué tanto va a beneficiar en el paso de los vehículos? ¿Usted en qué porcentaje considera? Lo que pasa es que mi estimada Carla no va a ampliar la vía. Esa es la preocupación de los ciudadanos. Van a trabajar en la misma, el mismo ancho de la vía. En ciertos tramos seguramente harán algunos ajustes de carácter técnico, geométrico de la vía, para dar un poco más de consistencia y de viabilidad a la capa de rodadura de la vía. Pero esa misma es la preocupación de los ciudadanos, que nosotros decimos, ¿por qué no se va proyectando, al menos haciendo ya una reserva, los retiros de vía que le llaman técnicamente y legalmente de acuerdo a la ley de infraestructura vial, para que a futuro podamos tener espacios como la que está proponiendo la prefectura, hacer la ciclovía? Entonces ahí quedaría ya expedita la vía completamente para la circulación en doble sentido de los vehículos y los otros espacios destinados para otras actividades, considerando de que la vía Tarquituri es una vía que atraviesa zonas y comunidades eminentemente ganaderas. Entonces, no es cuestión solamente de decir aquí hago este tipo de cosas, se restringe este otro tipo de cosas y la población verá por dónde pueda transitar con sus actividades ganaderas, agrícolas y solucionar sus problemas, ¿no? ¿Y el redondel, qué tan beneficioso le ve usted? Yo creo que busca solucionar la circulación. Indudablemente la entrada a Tarqui sí ha sido un problema, pasar de lado a lado de la vía. Niños, estudiantes, trabajadores, personas de la tercera edad que quedamos del bus en un lado de la vía o para coger el bus en el otro lado de la vía sí tenemos problema. La presencia de los agentes de tránsito de la CTE nos han ayudado en ciertos días, en ciertas horas, pero es un milagro. La carencia de la falta de señalización, aquí sí hacemos un llamado también al ingeniero Paolo Carpio. Hemos venido rogando, oiga, llegar a ese extremo de pedir de favor, rogarles para que den señalizando la vía prácticamente desde la zona de Xucay, ¿ya? Hasta el redondel de Cumbe. Nos han dicho que ya vamos a hacer, que ya estamos haciendo los estudios, ya van a ver qué dicen los estudios técnicos con relación a la señalética. Nosotros incluso a veces hemos dicho vamos a comprar nosotros mismos la pintura, salgamos con una brocha a pintar, porque de alguna manera buscamos de que el alto tráfico, la alta velocidad en esa zona sea mucho más factible de que los ciudadanos puedan transitar o se reduzca. Pero nos han dicho de que no, hemos pedido incluso que coloquen unos semáforos para que de alguna manera advierta, tampoco hemos tenido los resultados, ¿no? Y por eso quizá nos ilusionamos de que este redondel sí pueda ser de alguna manera un reductor de velocidad en esa zona y un articulador de desvío del tráfico que quiere la prefectura para que la mayoría de vehículos vayan por la vía Tarquituri. Pero conociendo cómo es la idiosincrasia de los conductores, ténganlo por seguro que van a seguir utilizando la misma Panamericana, porque así ya se nos grabó en el consciente, en el subconsciente de los conductores, y decir vamos a dar la vuelta por la vía Tarquituri es bastante complicado. Por lo tanto, después de lo que ya hemos conversado, licenciado, y también con lo que usted también debió escuchar ayer, lo que mencionó el ingeniero Paolo Carpio, que básicamente deduciéndose desenmarcó de este trabajo coordinado, pues lo calificó como algo que no es del todo viable, la propuesta que está haciendo la prefectura, y más bien por su lado están haciendo los estudios técnicos para hacer otro tipo de proyecto, ¿no? Y esto está preocupando. Entonces, ya digamos, en palabras más cortas, ¿qué usted opina? ¿Es viable o no es viable
viable esta propuesta que está haciendo la prefectura. A ver, Carlita, yo primero pediría de que la prefectura de la SUAY, al menos como descargo de responsabilidad, mediante un escrito sí le pueda entregar los estudios al ministerio, bueno, nosotros le llamamos Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Para nosotros también a lo mejor tener una respuesta o estamos pendientes de los resultados. A nosotros realmente no nos interesa y además se ha vuelto común conflictuar entre una institución, entre un gobierno y otro gobierno y al final terminamos pagando las consecuencias los ciudadanos, sino más bien sentarse en el territorio con los ciudadanos o en la mesa para revisar los diseños de carácter técnico. Por eso yo siempre he sido partidario y le hemos dicho a las autoridades de turno, a los alcaldes, a los prefectos de turno, hemos dicho, dejen que los técnicos hagan su trabajo técnico y dejen que los políticos hagan su actividad política, ¿no? Entonces, sí, aquí más bien sí me permite hacer un llamado al ingeniero Paolo Carpio, al señor prefecto Juan Cristóbal Lloret, que busquen la manera de al menos de entregar los estudios, ya si es que la pelota está en otra cancha y luego no se ha pronunciado, pues ya pues sabrán responder a futuro eso. Pero nosotros no queremos estar en la mitad de los dos, sino más bien queremos que se encuentre una solución, de que ese lugar, ese sitio tiene un tráfico que genera conflicto, por supuesto y que necesita generar otro tipo de movilidad que vaya a reducir los riesgos porque ha habido atropellos, accidentes de tránsito. Nosotros obviamente estamos de acuerdo, ¿no? Pero actuar así de esa manera, como ha dicho Paolo, de que nosotros nos desmarcamos, más bien cuando ellos deberían decir, traigan para observar, hacer las observaciones y decir, oiga, aquí cambiemos, incorporemos un poco más del círculo hacia la parte vial o hagamos una intervención de manera conjunta o déjenos para nosotros intervenir a futuro esta parte, ustedes hagan lo que corresponde, nos parecería genial, porque realmente son 5.900.000. Nosotros esperando por un financiamiento de 60.000, de $100.000, el puente de Sulupali esperando por años la construcción y los proyectos de mantenimiento vial. No podemos estar en esas condiciones para estar disputando. Voy a hacer yo una inversión porque yo tengo la plata y el otro sí, estamos haciendo los estudios y no nos responsabilizamos. Hay otras cosas descuidadas también. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué va a hacer ahora la ciudadanía? ¿Qué se están reuniendo los moradores, etcétera? ¿Cómo se va a proceder ahora? Pues que se ve que esto ya es inminente, ¿no? Según lo que se ha dicho. Bueno, nosotros como ciudadanos involucrados en la zona, que vivimos en la zona, y además también una comunidad que está un poco más arriba, que es Santa Lucrecia, que también por el tráfico, el desvío del tráfico, hay vías secundarias también que a veces toman los conductores, las vías de mi comunidad, soy el presidente de esa comunidad también. Vamos a enviar un escrito también al Ministerio de Obras Públicas indicando de que también se interese de su opinión con relación y aporten, si es que tienen que aportar, y si es que tienen que observar, observe. Otra cosa es decir, no quiero revisar, no voy a ser parte del proceso, sino más bien que aporten a la propuesta que está planteando la prefectura. Y la prefectura también que tenga sobre todo la apertura para decir aquí algunas observaciones o algunos componentes que se van a necesitar, porque mover el tráfico vehicular en esa zona sí va a generar un bastante impacto, porque las paradas ya no van a ser en el mismo lugar, van a ser un poco más arriba, ya los cruces de los peatones de un lado a otro va a tener otro tipo de tránsito, porque usted verá que en esa zona se va a ensancharse más el cruce, cómo va a ser ese tipo de movilidad. Entonces sí tenemos una coordinación, porque mañana o pasado a lo mejor va a decir el ministerio, cuando exigimos la señalización correspondiente, oiga, yo no hice ese equipamiento, reclamen a quien tenga el ente competente, que la máxima autoridad, así dice la Constitución, así dice el COTAD, es el Ministerio de Obras Públicas, y ellos tienen que avalar, observar, aportar que esa obra vaya en beneficio de los ciudadanos.